Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz. Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a tratar un par de temas que están aconteciendo en nuestra amada Buenos Aires. Por un lado, no quiero terminar el año sin volver al Centro Cultural Recoleta, que este año ha cumplido 40 años y que ha desarrollado toda una actividad enorme, enorme, durante toda la programación anual. Ha tenido las salas a pleno y con muestras de mucho valor. En este momento se inauguraron varias exposiciones. Por un lado, la sala Cronopios, que está dedicada a los consagrados, tiene en este momento una muestra de arquitectos artistas puesta por el arquitecto Jacques Bedel, donde él mismo repasa, ya vamos a conversar con él, cómo convirtieron el antiguo asilo de ancianos, que era el Centro Cultural Recoleta, en un espacio clave para la cultura nacional. Vamos a hacer un poquito de historia entonces. A principios del 78, el Hogar Viamonte, que era este asilo del que les hablaba, estaba vacío y se disponían a mandar allí varios museos de la ciudad que tenían sedes precarias. Entre esos museos estaba el Museo de Arte Moderno del actual de la Avenida San Juan, el Sívori, el Museo del Cine Pablo Ducrosquiken, el Instituto Nacional de Antropología, que luego quedó como un organismo de la Nación en su sede en Belgrano, y el Fernández Blanco, y también el Centro de Estudios Musicales del Ditela. El Fernández Blanco, que hoy está instalado en ese espacio privilegiado, que es la casona de Isaac Fernández Blanco, en la bajada de Arroyo y Suipacha. Bueno, como no sé, el asilo había ido creciendo por donaciones de distintas personas y había distintos estilos, distintas épocas, y como no se ponían de acuerdo las distintas instituciones que habían de alguna manera aterrizado en el Recoleta, se decidió hacer un centro cultural nuevo, para felicidad de quienes lo hemos disfrutado a lo largo de todos estos años. Fue entonces que Ricardo Freixá lo llamó a Jacques Bedel y le habló, o por lo menos le habló del Hogar Viamonte, y Bedel nos cuenta que justamente por esa época él acababa de ganar, junto con Clorindo Testa y Luis Tatato Benedit, como integrantes del Grupo de los 13, el Gran Premio Itamaraty de la de la 14ª Bienal de San Pablo. Los tres conocían las necesidades de las dos disciplinas, tanto del arte como de la arquitectura. Veían que el problema eran las aberturas, porque un museo, un espacio museológico debe tener paredes enormes y continuas,
sin aberturas en lo posible. Contaron además con un estudio previo estructural de los ingenieros Curuchet y del Villar, que eran ingenieros civiles. Bueno, se pusieron a trabajar en el estudio de Clorindo Testa, que lo tenía instalado en un departamento que ocupaba entonces con su estudio en Ayacucho y Guido. Había distintas alas en las que en diferentes momentos, estoy hablando del Centro Cultural Recoleta, ¿no? Se montaban distintas actividades. Había un ala colonial, un ala o neocolonial, podemos decir, porque no era colonial estrictamente, la capilla gótica, algo de arquitectura semi-industrial y un fragmento de arquitectura victoriana. Hoy cuenta Bedel que el proyecto fue un placer, con socios ideales, con los que nunca tuvo conflicto, porque sí, realmente muy lindo ese terceto, yo los conocí, los traté mucho, también fui amiga de Clorindo Testa, una persona entrañable, tal vez con Tatato Benedit lo traté, pero menos. Y hay una foto lindísima, inclusive de los tres, muy joven, Bedel, que era el bebé del grupo, cuando aterrizan en el asilo. Eran amigos porque todos ellos estaban juntos en el CAIC, que era el Centro de Arte y Comunicación dirigido por Jorge Bluesberg. Entonces, por un lado eran amigos, pero por otro eran totalmente autónomos y eso también fue muy bueno y creo que es muy bueno. Hoy en el Centro Cultural Recoleta se encuentra la gran exposición que exhibe esa etapa fundamental del desarrollo urbano del eje cultural de Buenos Aires, que con esta muestra que se acaba de inaugurar con la presencia de la viuda de Clorindo Testa, de María, de Joaquina Testa, la hija, y de Joaquín Benedit, el hijo de Tatato. Eh, yo no pude estar en la inauguración, verlos porque estaba en el exterior, pero sé que estuvo muy linda. Contamos además, eh, antes de entrevistar a Jacques Bedel, vamos a contar un poco la remodelación y el reciclaje que fueron llevados a cabo de 1979 a 1983. Eh, así, eh, los planos, los registros, las fotografías entran en esa muestra en diálogo con las propuestas artísticas más diversas, así como las obras, registros fotográficos y bocetos de la participación en la Bienal de San Pablo de 1977, en los que habían estado juntos Jacques Bedel con Clorindo y con Tatato Benedit. Con la obra Signos en Ecosistemas Artificiales, obtuvieron el Gran Premio Itamaraty, que fue de hecho su consagración internacional. Piensen que esto fue hace mucho tiempo. El proyecto original ocupaba una superficie total de 17.500 metros cuadrados y se optó por preservar todo un rico diálogo con los testimonios existentes. Eh, Al principio el centro había albergado el Museo de Arte Moderno, como les dije, el Sibori, que están hoy todos en buena sede, desafortunadamente, ¿no? Todo lo que se progresó con los museos de Buenos Aires en estos años. El de cine, el Dukrohiken, el de producción audiovisual, eh, un museo del asilo, y el Isaac Fernández Blanco, que es, yo siempre le digo
a Jorge Cometti, que es Mi Niña Bonita en Buenos Aires. Y también una sala de exposiciones temporales, obviamente, y una cantidad de salas que hay en el centro. En la sala 9, Bedel experimenta con los más variados materiales para crear piezas a una escala monumental que la verdad remiten a una dimensión fantástica, trascendente. Memorias de América muestra figuras y animales sagrados que refieren al arte azteca, tomados estéticamente y no desde un discurso latinoamericanista, que vincula el pasado con el presente. Bueno, de la exposición de Jacques Bedel, eh, vamos a pasar muy abuelo de pájaro, porque no vamos a hablar de todas estas muestras hoy, porque no nos da el programa. Eh, Actualmente la gestión de Maxi Thomas ha vuelto a esa buena época de los excelentes gestores culturales que tuvo el Centro Cultural Recoleta, lo cual es importante para darle espacio a artistas buenos, generalmente más jóvenes, que no logran insertarse en el circuito cultural local. Impulsó el programa Argentina Monta Bien, perdón, Pinta Bien, y abre sus salas a distintas provincias como un espacio nacional de consagración, cosa que yo aplaudo realmente, porque tener un espacio federal en el centro, en el lugar más privilegiado de Buenos Aires, como es el Centro Cultural Recoleta, es muchísimo para jóvenes artistas que a menudo son de las provincias. En este momento, los consagrados continúan en la Sala Cronopios y en las otras hay exhibiciones con artistas y curadores seleccionados en una convocatoria federal que son procedentes de Tucumán, Córdoba, Salta, Río Negro y Buenos Aires. Bueno, nos vamos del Centro Cultural Recoleta y le vamos a hacer espacio a un hecho que me pareció importante destacar desde el elogio y desde la valoración, como es la donación que hizo Pedro Roth de toda su batería, la batería de toda su obra, su riquísima obra, al Archivo General de la Nación. Pedro Roth es sin duda uno de los artistas fotógrafos más valorados y reconocidos de la Argentina. Y yo agrego que es una persona absolutamente querible. Fue testigo y atesoró imágenes de performances, exhibiciones, fiestas y conferencias con artistas como Federico Clem, Marta Minujín, Antonio Berni, Julia Kosice, Yuyo Noé y otros tantos, entre 1960 y 1990. Comprende esa donación, todas las imágenes que tomó en torno al Centro de Arte y Comunicación que dirigía Jorge Glusberg y donde se agrupaban los arquitectos de los que hablamos, Bedel, Testa y Benedit. Y también tenemos que de alguna manera decir que son 3 décadas doradas del arte argentino. El 11 de noviembre se formalizó y firmó el convenio por el cual Pedro cedió su colección de imágenes en 70 cajas de negativos con su correspondiente digitalización en donación a la Auditoría General de la Nación. Entre tanto, hay que destacar que Pedro rechazó, y me parece muy digno de destacar, reitero, un llamado de la Getty Foundation que querían comprarle ese archivo. Y Pedro lo rechazó esa convocatoria y dijo, no me parece justo
justo vender los archivos a Estados Unidos, lo cual habla muy bien de su sentido nacional, de su pertenencia. Bueno, la tarea de organizar el material y digitalizarlo llevó nada menos que 4 años. Y PROA aportó, la Fundación PROA, ¿no? Eh, la gestión y el financiamiento. Ana Clara Giannini buscaba cada miércoles a Pedro y lo llevaba a proa, donde él identificaba minuciosamente las fotos con precisión, con anécdotas y con algunas historias confidenciales que la verdad que me hubiera gustado mucho estar en esas circunstancias, porque cuántas anécdotas debe atesorar Pedro Roth. Solo él podía identificar fechas, lugares, personas y circunstancias vinculados a ellos. D'Ambrosio, que trabaja también con otros archivos, fue convocada por PROA para colaborar con Ana Clara Giannini. Bueno, el resultado ha sido un disco duro con 8.000 negativos, sí, con 315 subtemas de búsqueda y 77 eventos documentados. Un tesoro. Para celebrar el evento se montó una muestra con copias de los negativos recién ingresados. Adriana Rosenberg, la titular de PROA, aclaró, y la cito, colaboramos con una gran historia, pero también fue una apertura para seguir trabajando. Y eso me parece muy bueno, ese concepto de apertura, de seguir enriqueciendo ese archivo. La gestión y la difusión del archivo seguirá siendo de Pedro y de sus hijos, de Matías y Damián. Pedro agradeció la aceptación de la donación y expresó estar, y lo cito, feliz porque es parte de la historia del arte argentino y a él lo integra como parte de esa gran familia. Y acá cierro la cita. Bueno, Emilio Perina, en el acto donde se hizo la donación, se efectivizó la donación de este archivo, manifestó que Pedro Roth había, después de recorrer la institución del archivo, había decidido que era el mejor lugar para guardar este tipo de acervos. Eligió las donaciones de particulares, perdón, no eligió, elogió, porque es cierto, hay pocas donaciones de particulares en la Argentina en relación con otros países. Y dijo que han convertido, estoy remitiéndome a Perina, al Archivo General de la Nación en el acervo documental más grande de la historia argentina, eh, y agregar temas que no provenían del Estado para constituir una historia social y política más completa. Bueno, después de esta introducción de mi editorial de siempre, voy a tener el gusto de recibir a mis invitados. Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir a un amigo, a quien estoy viendo en pantalla, a Jacques Bedel, el arquitecto y artista del que les hablé en mi editorial, y lo estoy saludando. Buenas noches, Jacques, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Nunca mejor. Cada vez En realidad, mejor. no me puedo quejar de nada. No, no, mira, yo que hice, vos sabés que preparar este programa sobre el Centro Cultural Recoleta me llevó al pasado, pero a las cosas más gozosas del pasado, porque realmente la historia del Centro Cultural Recoleta, bueno, seguro que la dominás mejor que
casi nadie, pero yo no he dejado nunca de, o sea, la he seguido desde sus orígenes. Entonces, me pareció que era muy bueno, bueno, esta muestra de arquitectos y artistas, porque da la medida de la obra que ustedes hicieron allí. Así que me gustaría que les cuentes a nuestros oyentes cómo fue esa aventura en la que vos eras el jovenzuelo del grupo. Sí, era el pichón. Bueno, estamos hablando de hace 45 años. Claro, Yo tenía pelo en esa época. hay unas Eh, fotos lindísimas tuyas con Clorindo y Tatato. sí, son de Oscar Balducci, Ah, sí, esas sí, fotos, sí. sí, Eh, bueno, esta historia empezó una reunión, un cóctel, una inauguración, algo, no me acuerdo muy bien qué era, donde me encuentro con Ricardo Freisá, que en ese sí, momento era el secretario de Cultura de la de la municipalidad. municipalidad. Era municipalidad, creo que no era Claro, en gobierno ese autónomo. momento era, sí, Era municipal, sí. era Municipalidad de Buenos Aires. Y yo venía de sacar unas fotografías de los galpones que había en Puerto Madero, que eran unos galpones de lata enormes. Me acuerdo. Eh, bueno, ¿qué hacés? ¿Qué hiciste? Vine de los galpones. Sí, te gusta, sí, me gusta el tema del reciclado, de las obras que son buenas, de las cosas que se pueden hacer. Justamente, me dice, estábamos pensando, estamos trasladando los últimos usuarios del asilo Viamonte, creo que era ahí a Constitución, a Sí, Rawson. Y nos va a quedar ese edificio y tenemos ganas de poner en ese edificio unos museos que no tienen sede propia. Es decir, el Museo de Arte Moderno en esa época estaba en el sexto y séptimo piso del San sí, Martín. sí. El Sibori estaba no sé dónde, el El Museo Museo de Arte Moderno tuvo como cuatro sedes diferentes antes Sí, de terminar en la Avenida San Juan. sí. Y, y había otra cantidad de entidades más que después te cuento. Sí, le digo, qué bien, qué divertido, etcétera, etcétera. En ese momento pasó algo y le digo así en la cara, le digo, te regalo el anteproyecto. Jaja, bueno, sí. Contento. Le digo, me salió. Sí, le dije, Sí. te regalo, te hago una propuesta. No pasó nada, a los 15 días me llaman de la municipalidad y dicen, Freixa lo quiere ver. El tipo me dice, te tomo la idea, ¿por qué no me preparás algo? Un anteproyecto, claro. Sí, un master plan o lo que fuera. Sí, Sí, me dio la lista, era el Museo de Arte Moderno, el Museo del Cine, el Museo Sívori, el Museo Fernández Blanco, la parte de arte argentino, porque el Fernández Blanco estaba en Suipacha, la hispanoamericana, el Instituto del Ditela de Música Electroacústica. ¿Qué otra cosa más? Había una sede cultural de las Naciones Unidas. Bueno, sí, claro. todo Había una oficina permanente ahí es que de es Naciones decir, no, Unidas. no, no estaba ahí, estaba dando vueltas en Sí, algún sí, edificio. no, no era Después lo ocupó el lado que está a la derecha de la entrada, digamos, todo el edificio, un pabellón que hay, que está como un poco separado del centro cultural. Es decir, es cuando uno cierto, mira sí. la puerta, a la derecha hay todo un Sí, pabellón a la derecha de la entrada, del hacia el acceso. río. Bueno, eso lo ocupó el área cultural de de la Organización de Estados Americanos, no de las Naciones Unidas. Ah, tenés razón. O por ahí es al revés, ojo. Bueno, contanos del Bueno, centro. ahora no sé qué es. Y bueno, ok, salgo con esta idea y digo, tengo que conseguir a alguien con quien hacerlo porque solo no lo puedo hacer. Y ahí entonces lo llamo a Clorindo y a Tatato, que
éramos, si bien con una separación etaria alta, digamos, Sí, sí, era, claro. eh, Benedict me llevaba 10 años y Clorindo 20. Sí. Eh, Bueno, pero entonces, Clorindo era muy joven. y, Para nuestros parámetros, para sí, sí, actuales. sí. Y bueno, formábamos parte del grupo CAIC en ese momento, o sea que siendo arquitectos y artistas se suponía que éramos idóneos para un proyecto de este tipo, dado que conocíamos el problema Claro. desde las dos puntas. Eh, Encantados, por supuesto, con la idea. Clorindo tenía una propiedad ahí justamente en Ayacucho y Guido, mejor Sí. imposible, porque estábamos Estaban a un paso. a 200 metros del lugar. Y así empezó. Empezó con una serie de conflictos. ¿Por qué? Porque cada director de cada museo quería, Me porque imagino. Si a abriría. fulano le diste más metros que a mí, yo quiero Ay, estar lo que acá, yo debe quiero haber estar. sido. Era una Porque bolsa de gatos, la cosa se me fue imagino. complicando, se iba Sí, alargando, se iba alargando. claro. Y un día Freixá dijo, fin de la historia, acá no viene más nadie y vamos a hacer un Hacemos centro cultural. algo nuevo. Hicimos un proyecto, un anteproyecto completo con todas las distintas sedes. Ah, Pero, mira. pero Bueno, cuando llegó el momento de adjudicar, digamos, cada cosa, empezaron de nuevo los líos y entonces ahí dijo, ¿sabe qué? Acá no va nadie de ustedes, vamos a hacer un centro cultural Bueno, autónomo, no sé quién. distinto. BD. Ah, BD. y el Eh, centro, digamos, ¿cuánto tiempo les llevó todo ese gigantesco proyecto? Porque fue un proyecto sí, importantísimo. unos 2, 3 años, porque además se iban cambiando cosas, se iban agregando, se iban sacando. Porque, claro, Eh, deben haber tenido pedidos, ¿no? sí, era un proyecto complejo con muchos parámetros y había que conformar todas las necesidades. Claro. Además de que era un edificio histórico, había que respetar una cantidad de cosas, hubo que hacer un análisis estructural muy serio y muy importante, que lo hizo un estudio de calculista que se llama Curuchetti del Villar. Sí, sí. Eh, bueno, al final de cuentas todos sobrevivimos y en un momento, ahí el intendente de la Cacciatore nos dijo, bueno, ya está el anteproyecto completo, queremos contratarlo para hacer formalmente el proyecto. La obra, el proyecto. Decime, ustedes hicieron la primera muestra o algo así? Lo que no sé es qué se hizo. ¿Recordás? Porque yo la No, verdad no me puse a investigar cuál fue la primera o la muestra con la que se inauguró. Eso realmente no lo recuerdo. no, porque se fue inaugurando en etapas. Ah, Es más, después lo que es la sala Cronopios, después se armó con parámetros internacionales, con normas de seguridad, etcétera, etcétera, para muestras que venían de afuera. La capilla se cambió 50 veces porque se le hacían ay, distintos sí, usos. claro. O sea que era todo un poco muy deshilachado, al punto que en un momento, ya no sé, no me acuerdo en qué año, eh, abandonamos la obra. Dijimos, no, Me imagino. que siga alguien, pero esto ya se está yendo de caja. O Bueno, sea que pero qué bueno, Jack, que esta muestra tuya reflota esta historia, porque desgraciadamente no estamos acostumbrados a conocer, no, la bueno, muestra hay una parte mía porque soy el sobreviviente de así, la medusa,
pero ¿cómo se llama? Hay una parte donde está un poco toda la información sobre el centro cultural, sobre los planos, Claro, el desarrollo de la obra que es de los tres, tanto de Clorindo como de Tato y mía, de la época en que se hizo esto. Y después hay como una sala aparte, digamos, a continuación, que son obras mías últimas, claro, pero que es eso es una tuyo. exposición, es mía, el título es una idea de Flo, y el texto de toda esa sala está todo, quedó en manos de Flo. O sea que, bueno, para cerrar más o menos, ya hacer la entrevista, ir cerrando, ¿qué significó para vos organizar esta muestra, rescatar esta historia que mucha gente no la conoce? Además, hay mucha gente joven que va al Centro Cultural Recoleta que no conoce nada de esa historia, ni a los protagonistas. La primera reflexión es que el centro está funcionando ahora como un verdadero centro, es decir, es un centro cultural con todas las áreas de las artes visuales. Tiene música, tiene danza, tiene literatura, filosofía, de todo De tiene. todo, de Es todo. un verdadero centro Hacen, cultural. hacen, hacen música en la capilla permanentemente, ciclos de distintas... eh, Y sobre todo la otra cosa importante es la federalización del espacio. Es decir, nosotros somos un país que acostumbrados a finalizarlo en la Avenida General Paz, y hay muchísimos artistas muy talentosos que si no tuvieran este espacio no podrían acceder nunca a, a- a- a que su obra fuera vista o visitada por gente de aquí, porque no podrían salir de su provincia. Y se bueno, supone que este ¿sabes centro qué? tiene... Con ¿eh? esta reflexión tuya, porque si no lo voy a dejar a Pedro Roth sin minutos, y no quiero, pero de alguna manera vamos cerrando tu entrevista, pero es una reflexión muy generosa, porque es cierto, vos estás valorizando lo que significa para artistas muchas veces jóvenes de las provincias, eh, poder exhibir en un espacio privilegiado como el Centro Cultural Recoleta. Y sí, porque además, es decir, cambió el espectro, y cambió, es decir, el director, que es Maximiliano Thomas, un tipo que Sí, sabe de lo que habla. Es ha hecho decir, una gestión está excelente. haciendo una gestión a la altura de la gestión de No, y Gieso o además del Diante o de los que pasaron por ahí, que eran es buenos cierto, gestores. y pone el centro en foco y eso también es feliz porque el Centro Cultural Recoleta es un lugar bellísimo. No sé, yo es de los lugares que no me canso de revisitar, ¿no es cierto? Es un muy buen programa. Bueno, Jack, muchísimas gracias, un gusto verte y te felicito por todo, por tu Bueno, muestra, por la recuperación de toda esa historia también. ok, chao, hasta Chao, luego. abrazo. Estimados oyentes, tengo la alegría de recibir en mi programa a mi amigo Pedro Roth, querido Urbi et Orbi en la comunidad cultural de Buenos Aires y de la Argentina, yo diría a esta altura. ¿Cómo andás, Pedro? ¿Qué tal? Me encanta estar en tu programa. Me siento muy feliz de estar acá y de poder decir lo que me preguntes. Ay, bueno, fantástico. Por supuesto, para mí la misma alegría. Bueno, contanos cómo se gestó esta donación tuya
Y cuánto trabajo, ¿no? Hasta que se pudo concretar. Contanos. Lo mío es siempre lento. Porque, Bueno, la comida rica se cocina a fuego lento, me enseñó sí, mi mamá. señor. Y acá estoy, y salió bárbaro todo. Buenísimo, ¿no, Pedro? Qué alegría. Todo fue muy lentamente, pero porque todo el mundo creía que yo ya tenía el premio. Y yo no tenía el premio. Simplemente por un problema de tiempo. No lo tenía el premio. Y ahora Claro. me lo dieron. Bueno, ¿y cómo fue? Y entonces Contanos. yo estuve trabajando con Adriana todos los miércoles, iba a proa y hicimos, digitalizamos todo mi archivo de la parte del CAIC y de algo del Ditela y todo eso, ¿De la parte de qué, perdón? del Ditela Sí. y del CAIC. Ah, del CAIC, perfecto, sí. Que eso es invalorable. Sí, señor. Y ahí fue donde yo pude mostrar el archivo y todo quedó registrado. Qué bueno. ¿Y cómo fuiste, vos, cómo lo tenías todo ese material? Yo tenía el negativo porque yo era el fotógrafo de Glusberg. Me acuerdo. Sí. ¡Fua! Y entonces yo tenía el archivo, pero no solo de lo que yo saqué, sino él me mandaba los negativos de lo que él sacaba del extranjero y de esa manera era muy completo mi archivo. Ah, qué bien. Sí, yo me acuerdo de esa relación, de la amistad con Jorge Glusberg. Y debe estar él en muchas fotos, debe aparecer, ¿no? Y sí, aparecen Un todas. gran hacedor, Jorge. Y además era muy amigo de este trío de arquitectos que están exhibiendo, está exhibiendo Jacques Bedel en el Centro Cultural Recoleta, la historia de él, del centro, que estuvo a cargo de él con Clorindo Testa y Benedit. Hicieron la refacción del Centro Cultural Recoleta, Bedel, Benedetti y Clorindo, ¿no? Sí, fue magnífico. Y la muestra, bueno, en este momento esa muestra es muy valiosa para que alguna gente conozca lo que fue esa historia. Y lo que pasa es que toda la historia de todo esto se fue perdiendo porque uno cree que todo el mundo conoce y nadie conoce nada. No, no, y menos la gente más joven. Bueno, pero contanos de tus fotos, ¿quiénes son los personajes que más aparecen, culturales, de esas 3 décadas fantásticas? Lo que yo amo es a Federico Peralta Ramos, que éramos como hermanos. Ah, sí, Y tengo mucho material de Federico que nadie conoce. Y yo era como un hermano de Federico. ajá, Él me llamaba a la mañana temprano, decía, quiero salir a trabajar con vos. qué lindo. Y se iba. Decime, pero además tenías y sacaste muchas fotos de todos los más grandes, Y de lindo. Marta Minujín, de Yuyo, ¿quiénes más? Eh, Bueno, ¿quiénes no estarán en tus fotos? el libro de Suyo Noel lo hice yo. La, Claro. Bueno, eso fue un trabajo bastante reciente, digamos, ¿no? es que yo sigo trabajando. Además, Bueno, eso es lo que te mantiene también, Pedro. mantiene vivo. No solo vivo, al vivo y muy lúcido, porque para hacer un libro hay que tener todas las pilas puestas, ¿no? Señor. ¿Y cuánto tiempo les llevó ese libro de imágenes? Y son varios años. Varios años, ¿no? De trabajo. Con Y alguien con quien te me conocías pasó el mucho. suyo dedicado. Sí, sí. Decime una cosa, y ahora con esto del archivo, llevó mucho tiempo, ¿no es cierto?
organizar la donación. A los miércoles a las reuniones de Estrella del Oriente, que es el grupo actual en el que estoy militando, que está Santoro y está Capurro y varias otras personas. Ah, qué bien, seguís con ese grupo, Y- muy bien. Miércoles cerca de Plaza Congreso. Se juntan. Vamos ahí. Sí, señor. Y surgió ahí la iniciativa, la idea. La iniciativa surgió hace muchos años, Claro. pero de ahí vienen a buscarme a la mañana de nos vamos a proa y ahí yo identifico ellos digitalizan las fotos y yo las identifico. Yo me imagino que Ana Clara debe haber grabado la cantidad de info que le pasaba Claro, en relación con esas fotos, ¿no? señor, fue fantástico. Y yo mismo refrescaba mi memoria estando ahí. Y todo eso es lo que sale digitalizado, ¿no? ¿Y qué otros personajes aparecen en esas fotos? Marta Minujín, por ejemplo, en Sí. todas sus variaciones y transformaciones. Y, y también nos queremos mucho, a pesar de que Federico se peleó con ella. Nos, Sí. nos queremos mucho. Y Bueno, Marta y Federico sacaban chispas, dice, me imagino, va. Pero Marta es una creadora inagotable, realmente. La historia de su obra debe estar en tus fotos. sí, está todo desde el principio, casi no del principio no, pero está bastante, Mucho, mucho mucho. material. Y decime, contanos de qué otros hay fotos. Hay de eh, Bedel, que recién lo tuviste, Sí, de, de Clorindo y de varios otros. Clorindo también era una persona muy amigable. Sí, señor, y seguimos siendo, éramos muy amigos. Sí, 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 yo lo quise mucho a Clorindo. Y en este momento en que seguís trabajando en eso, en lo del archivo, Sí, sí, entre otras cosas, porque además yo sigo con mi propia obra, además de sacar fotos de los demás, yo estoy pintando. vos estás pintando también, ¿no es cierto? Y, Yo conozco pintura tuya porque he ido a tu y te casa. invito a que vengas a casa, acá hay una colección. Lo sé porque he estado en tu casa. Ahora hace tiempo que no voy, así que tus últimos cumpleaños no, creo que me los perdí. Lo hice en lo de Victoria Ocampo, mi cumpleaños. Ah, el último, me acuerdo, claro, claro. No sé qué me pasó que no pude, porque la casa de Victoria Ocampo me queda mucho más cerca que la tuya. Y sí, Y decime, estás trabajando entonces con la pintura mucho? muchísimo. Porque ahora la parte de fotos los hacen mis hijos. Y Qué bien, Pedro. Qué manera de tener un proyecto de vida, fantástico, ¿no? sí. ¿Y qué estás pintando ahora? Y ¿A qué te dedicas en la pintura? estoy pintando cosas que se me van ocurriendo, que yo no me levanto a la mañana y me pongo a pintar y no sé qué es lo que va a salir. ¿Ah, Y sí? sí, Totalmente pura espontaneidad. espontaneidad. O sea, no haces una maqueta, un diseño previo, no. Te levantás. Sí. Pues yo, porque he vivido tantas cosas y todo eso sale en mi pintura, ¿no? Decime, ¿y cuál, si yo, para ir cerrando ya la entrevista, cuáles serían algún evento, algún hecho del que vos te acuerdes como particularmente importante en tu vida, en tu historia, en tu historia profesional, ¿no?
que te hayan valorado tu obra, que te hayan, no sé, algo que se te ocurra, alguna anécdota o lo que quieras. Lo fundamental que yo, parte de lo que yo soy es el holocausto, Es porque cierto, papá lo mataron en Auschwitz, en el campo de concentración. lo sé. Y yo hice un libro sobre el holocausto. ¿Y qué lo hice? Lo mostré en todo el mundo y lo mostré acá en el Centro Cultural Recoleta y me hicieron un catálogo hermoso. Me acuerdo. No Bien. lo tengo, pero me acuerdo de ese trabajo tuyo, ¿no? Y sí. Y además, Qué manera de dar cuenta de la historia del mira, holocausto y además de dar cuenta de tu propia historia. Si tu abuelo, vos me decís que murió en Auschwitz, que es una manera de... Porque a veces estamos en la Argentina tan lejos que la gente no siempre toma conciencia de que aquí ha habido muchos descendientes. mira, recién vengo de una reunión de los sobrevivientes del holocausto Mira, que se hizo acá cerca de casa. Y, y me reciben muy bien. Y vinieron todos los sobrevivientes, vinieron a ver mi muestra en, en el, ahí lo de Victoria Ocampo, ¿no? bueno, Pedro, la Estoy verdad, muy ligado a todo esto, a todo lo que es la construcción de todo. Yo me siento muy ligado a todo eso. bueno, y yo te quiero decir, para cerrar esta entrevista, porque si no nos van a dejar fuera del aire, que vos sos una de las personas, más allá del afecto que nos tenemos y de que sabés que inclusive he llevado muestras tuyas, hemos estado juntos en el exterior cuando estaba en Cancillería, sos una de las personas más queridas en la comunidad cultural. Yo siempre digo que el mundo del arte, de donde yo vengo, porque mi papá era artista, es una feria de vanidades, pero vos estás a salvo. Y la verdad, por eso te quiere todo el mundo, Pedro. Y yo quiero a todo el mundo. Por eso, porque, Respuesta mía es que yo también quiero a todo el mundo. bueno, que eso, bueno, pero has tenido tu devolución con tu arte y con la gente que te queremos. Muchísimas gracias por entrevistarme y cuando quieras es tu Por casa, mi supuesto, casa es tu casa, voy a ir. venís y podemos almorzar, Dale, dale. todo eso, tranquilo. Un abrazo. Muchas Chao. gracias, ¿eh? Chao, Pedrito. Hasta pronto. Estimados oyentes, yo espero que ustedes hayan disfrutado tanto este programa como yo disfruté preparándolo, leyendo, pero haciéndolo en diálogo con mis invitados. Es un momento magnífico este del año en Buenos Aires, donde pese a las contingencias de la vida política que nos comprende a todo el país, hay un salir con una cantidad de muestras, de eventos culturales, de obras de teatro, o sea, antes de la pausa del verano, estamos en un momento en que más allá de que nuestra ciudad se pone bellísima, florecida de jacarandáes, tenemos la posibilidad de empezar a relajarnos, a visitar estos espacios. Tenemos tanta cultura de acceso gratuito a la comunidad. Yo estuve recientemente en España y la verdad no hay entidades culturales, museos gratuitos. Todo sale muy caro. Hay
tal vez algunos descuentos para estudiantes o jubilados, pero no es fácil, no es tan fácil como entre nosotros el acceso de la cultura. Y a veces las cosas como las tenemos a mano, no no sabemos valorarlas suficientemente. Me parece también importantísimo haber valorado en este programa a dos personalidades de la talla de Jacques Bedel y de Pedro Roth, porque son personajes que están activos construyendo nuestro presente, pero que también tienen una historia riquísima a la que nos permitieron acceder hoy por la cantidad de personalidades, de amigos, de artistas, de músicos, de gente del mundo de la cultura que conocieron y con los cuales han construido esta amalgama que es la cultura argentina, que nos pone definitivamente en pie frente al mundo. Insisto en esto porque creo que parte de la felicidad como personas y como pueblo es valorar nuestro patrimonio, lo que tenemos, este arte del grupo del CAIC, de Jacques Bedel y Clorindo y Benedit y de Pedro Roth que sigue pintando cada mañana y proyectando sus fantasmas de una historia lejana, pero para que nunca se olvide. Bueno, para todo eso el arte es una bendición que no podemos dejar de sostener, enriquecer y valorar. Bueno, después de esta reflexión, les deseo una buena semana y nos estaremos encontrando el próximo jueves. Argentina en su cultura, con Magdalena Faíaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.